Muy buenas noches para todos y todas. Es un placer saludarlos en esta primera emisión del año 2005 de este proyecto que hemos llamado Saber Contratar, que es una conversación que tenemos aquí, una cita que tenemos todos los primeros miércoles de cada mes a las 6 de la tarde para conversar un poco sobre cómo contratar bien, cómo formalizar el empleo doméstico, cómo tratar bien a los empleados y a las empleadas domésticas, tanto como hogares de familia. Y esta es una alianza que tenemos, la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, Simplifica, que es un aliado muy importante. Ahorita les vamos a contar un poquito más ellos qué hacen, y obviamente la Universidad de AFED y la Escuela de Derecho, representada aquí por mí y ahorita más adelante en otras sesiones por unos estudiantes que nos van a acompañar. Precisamente para eso quiero presentarles, ya hay gente que nos ha visto, ya llevamos un año de transmisiones, lo cual nos alegra mucho ese primer aniversario. Los que ya nos han visto todos estos 15, 16 capítulos más o menos, conocen que nos acompaña habitualmente Julie Pineda, capacitadora técnica de la empresa Simplifica. Simplifica es como tener una oficina de recursos humanos en tu casa. Entonces ellos nos van a ayudar a entender cómo se hacen las afiliaciones al sistema de seguridad social, cómo se paga. Ya los empleadores entonces no tenemos excusa para ese tipo de problemas. Y nos acompaña Andrea Londoño, que es la directora de la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico. Esta fundación nació hace más de 10 años como una iniciativa ciudadana y hace 3 años o más trabaja con nosotros para formalizar el empleo doméstico, que es un sector tan importante de la economía. Julie, Andrea, con las buenas noches a esta primera sesión del año 2005. ¿Cómo están? 2025, ¿cómo están? Muy bien, Cami. Buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio, a toda nuestra audiencia. Y qué rico empezar el año también dándole a conocer toda esta información tan valiosa a todas las personas que nos siguen. Digo lo mismo, muchas gracias a todas las personas que están interesadas en esto. Es un hecho que Colombia cada vez avanza más en la conciencia que tenemos sobre los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, y aquí les ayudamos a cumplir esa conciencia de derechos para que sea cada vez más fácil. Muchas gracias, bienvenidos. Y un detalle, hasta el año pasado, hasta diciembre, este espacio era de 1 hora, de 6 a 7 de la noche, y empezamos en este 2025, empezaremos a las 6:30 de la tarde, lo recortaremos a media hora, pensando en que es un momento difícil de mucha actividad en las familias, en las personas. Estamos terminando la jornada laboral muchas veces, empezando otro tipo de labores domésticas en otras. Entonces vamos a ser más sintéticos en esta media hora y nos pueden seguir enviando sus preguntas, que todas o se las respondemos al aire o se las respondemos posterior al programa por correo electrónico. El correo es sabercontratar@gmail.com. Bienvenidas todas las preguntas que nos hayan enviado, que nos envíen en este momento o posteriores. Gracias, Andrea y Julie. Hace un momento les decía entonces que uno de los aliados de este proyecto es Simplifica, que es una maravilla. Nos quita la excusa de que no sabemos cómo afiliar, cómo pagar la seguridad social. Veamos este corto video sobre qué hace Simplifica. Yo creo que es mejor que si hagamos y le paguemos lo que dice la ley a Marianita. Ay, ¿de verdad? Sí. Ay, Vertical, mira. A ver esto que Simplifica. Marianita, por favor, corazón, vuelva pronto. Mire que acá ya le tenemos todo en regla. Le tenemos, mire, EPS, ARL, prestaciones, le tenemos vacaciones, dotaciones. Sí, y todo. sabe que hasta Freddy está aquí con nosotras. Ya voy para allá. Ay, me encanta, mamita. Bueno, acá nos vemos con cuidado. ¿Sí ve? Para que no se complique y todo lo haga al derecho. Hágalo todo mucho más fácil con Simplifica. ¡Qué maravilla! Vamos a hablar hoy de un tema que... Perdón, pero es que no puedo dejar de reírme con esa publicidad tan genial de Simplifica. Todo el derecho con derecho. Dale, Camilo. Vamos a hablar hoy, como lo hemos anunciado en nuestras redes. Ya nos han llegado preguntas. Por favor, síganos enviando sus preguntas durante esta sesión. Como lo dijo Andrea, si no las respondemos acá,
Luego trataremos lo más pronto posible de darles una respuesta. Vamos a hablar del pago de las cesantías. Paola nos compartió por correo unas preguntas que simplemente como para detonar esta primera sección de la sesión de hoy, queremos hablar un poco de qué son las cesantías, cómo se pagan, cuándo se pagan, para qué son, etcétera. Entonces empecemos por ahí, empecemos en materia. ¿Qué son las cesantías? Desde 1990, esto no es nada nuevo, por lo menos el auxilio de cesantía se paga desde mediados del siglo pasado, desde 1990 se paga más o menos como les vamos a explicar hoy. Son un beneficio económico o una prestación social a cargo de todos los empleadores en Colombia. En el caso de las empleadas domésticas también se causa, o de los empleados domésticos, como decía Andrea, se causa independientemente de que uno trabaje por días o trabaje de manera habitual o tiempo completo, es decir, de lunes a sábado, o también como conocemos en el sector del empleo doméstico de manera interna, es decir, si usted pernocta o no en el sitio de trabajo. El auxilio de cesantía es una prestación social entonces que se causa en razón de 30 días de salario por cada año trabajado, ¿cierto? Si yo trabajo todo el año del 1 de enero al 31 de diciembre, yo tengo derecho a un mes completico de sueldo como auxilio de cesantía y proporcional por fracción, es decir, si el trabajador o la trabajadora no trabaja los 365 días del año, no trabaja a tiempo completo, sino que trabaja por días, yo debo hacer una regla de 3, yo debo calcular la proporción y pagarle proporcional. Voy a poner un ejemplo muy simple, ahorita vamos a ver un poquito la fórmula. Si yo trabajo los 365 días del año, tengo derecho a 30 días de cesantías, pero si yo trabajo solo 180 días, porque trabajo, por ejemplo, 3 días a la semana solamente, tendré derecho entonces no a 30 días de cesantía por cada año, sino a 15. Sigamos, si quieren, por favor, con las diapositivas, producción. ¿Para qué son las cesantías? Ojo con esto, que más adelante, también de la mano de Julie, vamos a hablar sobre esto. Las cesantías se crean básicamente para 3 cosas. Primero, como su nombre lo indica, las cesantías se crean para cuando el empleado se queda cesante, es decir, sin trabajo. La cesantía es un colchón, un salvavidas para cuando el trabajador o trabajadora pierde su trabajo por cualquier razón, lo despiden, se terminó el contrato por plazo, se terminó el contrato por obra, etcétera, y necesita un dinero para sobrevivir. Entonces tiene un ahorrito allí que ha generado su empleador para esa situación. Segundo, también desde mediados del siglo pasado en el Código Laboral de Colombia se estableció que había 2 indicadores importantes de desarrollo económico, es decir, que miden la calidad de vida de las personas. Uno, estudiar, es decir, las cesantías también las podemos tomar para estudios del trabajador o trabajadora, su pareja o sus hijos, este es el grupo familiar, solamente esos, no puede ser la tía, un primo, etcétera, tiene que ser la pareja o los hijos del trabajador o la trabajadora. Y 3, para vivienda. ¿Qué hablamos de vivienda? Compra, desafectación o mejora de vivienda. Voy a explicar un poco más esto, pues compra es muy fácil, usted va a comprar un lote o va a construir, va a comprar lo que coloquialmente llamamos un aire para luego construir, unos derechos de propiedad. Va a desafectar una propiedad, es decir, usted va a abonar un dinero para pagar una deuda de una propiedad. O 3, la va a mejorar. Entonces, por ejemplo, usted va a construir su casa o va a mejorar su casa, le va a poner unos baños mejores, una cocina mejor. Para todas estas 3 cosas, usted puede retirar las cesantías. Ojo, que en principio, salvo esas 3 situaciones, no es dable que el empleador le pague directamente a la trabajadora o al trabajador doméstico las cesantías de manera directa. Sigamos, por favor, con la otra diapositiva. Bueno, estas eran las preguntas que nos hacía Paola, que nos había enviado por correo. ¿Cuál es la fórmula para determinar la cesantía? Ya lo vamos a mirar adelante. En dónde se deben consignar las cesantías y qué pasa si yo le pago directamente a la empleada las cesantías. Entonces, ojo,
como ya lo hemos explicado, las cesantías se pagan, se calculan o se liquidan del 1 de diciembre al 31 de diciembre del año anterior, estamos hablando de 2024. Entonces yo calculo cuánto tiempo trabajó mi empleado en el año 2024, si quieren vamos mostrando la fórmula para calcularlo. 2, si el trabajador trabajó todo el año, yo le pago un mes de sueldo, ese mes de sueldo se lo debo consignar al fondo de cesantías que el empleado haya escogido. Ojo con esto, el empleado o empleada doméstica es quien escoge su fondo de cesantías. Aquí pues, nosotros no fungimos como personas que recomendamos ningún tipo de fondo. En Colombia hay 4 fondos de cesantías. Digamos que cada persona debería más o menos analizar cuál puede ser el que más le conviene, pero tiene que estar afiliado por lo menos a uno. Y el empleador debe pagarle las cesantías del año pasado, las calcula cuánto es, y se las debe consignar a más tardar el 14 de febrero del año siguiente, o sea, de 2025. Estamos hablando del viernes probablemente de la próxima semana. Aquí tenemos un ejemplo. Si una persona trabaja un año completo, aquí estamos en un ejemplo de trabajo por días, se ganaba 76.000 pesos diarios, incluido el auxilio de transporte. Recuerden que el mes tiene 4.3 semanas y en estos casos la persona que trabajara por días tendría derecho a 329.080 pesos. ¿Qué estamos diciendo? Por un año completo, un mes de sueldo. Si trabaja por días, ¿cuántos días trabajó? Hago la regla de 3 y le pago por el salario que la persona se gana. Muy importante aclarar por qué incluimos el auxilio de transporte, porque para liquidar la cesantía o la prima de servicios, que probablemente estaremos hablando de ese tema otra vez nuevamente por allá en nuestra sesión de mayo o de junio, debe incluirse el auxilio de transporte. Ojo, entonces a más tardar el 14 de febrero debo consignarle la cesantía al fondo que la empleada haya escogido. Como les digo, no hay muchas opciones, es un mercado oligopólico muy pequeño de 4 o 5 fondos. Escojan alguno y consignen allí. La pregunta que nos enviaba Paola es muy importante y es: ¿qué pasa si yo le pago a la trabajadora directamente las cesantías y no estoy cumpliendo ni con esa obligación de consignar al fondo, ni con alguna de estas 3 situaciones que hemos mencionado que permiten que la trabajadora o el trabajador doméstico accedan a los recursos de las cesantías? Es decir, ni se ha acabado el contrato, ni va a comprar o a desafectar o a mejorar su vivienda, ni va a estudiar. Quisiera, Julie, de la mano tuya, ustedes en Simplifica que trabajan estos casos todo el tiempo, que hablemos un poquito de qué pasa cuando a veces el empleador quiere o el trabajador o la trabajadora propone que le paguen las cesantías directamente a ellos o a ellas y no a través de la consignación al fondo. Estás en mute. Gracias, Cami. Claro que sí. Efectivamente, una de las solicitudes o de las preguntas más habituales de los empleadores es: mi trabajadora me pidió que le ayudara y que le pagara las cesantías en efectivo porque tiene muchos gastos del colegio de sus hijos en este momento, o debe pagar una deuda, o tiene una necesidad específica y necesita el valor de esas cesantías para poder cubrir con estos gastos. Pues la respuesta es, digamos que legalmente, como Camilo nos lo acaba de explicar, las cesantías tienen un objetivo, bueno, y es que este trabajador tenga un ahorro en el fondo para cuando se quede sin trabajo, pues tenga recursos de donde proveerse mientras que vuelve a reintegrarse laboralmente. O también en el fondo puede hacer uso de estas cesantías para compra de vivienda, mejora de vivienda, estudio. Bueno, entonces digamos que esto tiene una finalidad. Acá la recomendación es: no le paguemos en efectivo las cesantías a la trabajadora. Bueno, cumplamos con lo que dice la ley y consignémoslas
al fondo de cesantías. Bueno, digamos que muchas veces por querer apoyar a la trabajadora, lo que terminamos es haciéndole un mal, porque digamos que después ella se queda sin trabajo y no va a tener estos recursos. El empleador, en toda disposición, y a lo que los queremos invitar, señor empleador, señora empleadora, puede apoyar a su trabajadora, pero lo puede hacer de otra manera. Un préstamo, recordarle que el pago de los intereses a las cesantías es un valor extra que se va a recibir en el mes de enero. Digamos que llega un dinerito adicional que eso también le puede ayudar para cubrir ciertos gastos, pero no se exponga. Bueno, porque si en determinado momento la trabajadora dice como, no me pagó las cesantías y sí se las había pagado en efectivo, el empleador, ¿cómo va a poder comprobar que sí cumplió con la ley y que realizó ese pago? No tiene cómo hacerlo. Bueno, en cambio, si el empleador, empleadora, muy juiciosamente hace el pago de las cesantías máximo el 14 de febrero, pues básicamente está cumpliendo con la ley y queda totalmente blindado hacia cualquier tipo de inconveniente. Entonces es muy importante que obviamente tratemos de ayudar a este trabajador, a esta trabajadora dentro de nuestras posibilidades con otros recursos, pero cumplamos con lo que establece la ley, que es el pago de las cesantías directamente al fondo. Julie, una pregunta que nos hace una empleadora y nos dice, yo puedo consignarle las cesantías a la trabajadora doméstica o al trabajador doméstico el 14 de enero, el 14 de febrero, y al otro día él sacar las cesantías o ella sacar las cesantías. Es decir, con un día que estén consignadas, con eso basta para cumplir. No, qué buena pregunta. Entonces, teniendo en cuenta un poquito la relación que nos contaba ahorita Cami, hay 4 o 5 fondos de cesantías. Entonces, digamos que las entidades, una vez se hace el pago de este concepto de cesantías a la entidad por lo general tiene un tiempo estimado entre 8 y 15 días para aplicar ese pago, para que se vea visible en la entidad. Sin embargo, en este mes de enero y febrero, esto colapsa. Tengamos en cuenta que son 5 fondos para todas las empresas y empleadores del país. Entonces, imagínense la cantidad de gestión que ellos tienen que hacer. Muchas veces en nuestra experiencia hemos visto que los fondos se demoran hasta un mes en aplicar este pago y verlo reflejado en su plataforma para que el trabajador o la trabajadora pueda acceder a esos recursos. Entonces, digamos que se colapsa un poquito los canales de comunicación de pagos, los fondos de cesantías, y es entendible porque son 5 para todo un país, para todas las empresas que existen y para todos los empleados. Es decir, en este caso el llamado es un poquito de paciencia y un poquito de planeación en cuanto a las necesidades de la trabajadora. Nos escribe Clara con una pregunta que ya la mencionaron anteriormente, pero vamos a repetirla. Las cesantías se liquidan con el auxilio de transporte. Julie y equipo de producción, ¿qué tal si proyectamos en pantalla la fórmula para calcular el valor con un ejemplo para que las personas que nos están viendo tomen un pantallazo sea con el mismo celular o a través de cualquier computador que estén usando, tomen el pantallazo para que les quede ahí y lo rotan entre su gente? ¿Nos explicas entonces, Julie, esa pregunta de Clara, por favor? Claro que sí. Digamos que parte de la fórmula del salario del cálculo de las cesantías es tomar el salario base. ¿Cuál es el salario base? El salario base es el salario que recibe la trabajadora más el subsidio de transporte. La ley sí contempla que efectivamente se tenga en cuenta el subsidio de transporte. Les voy a contar una anécdota muy rápida que tuve con una persona, con un cliente de Simplifica, que fue hasta nuestra oficina y lo atendimos, y ella me decía, es que yo por ninguna parte en la IA ni en Google encontré que se tenía que tener en cuenta el auxilio de transporte en las cesantías. Entonces yo le dije, no preguntes cuáles son los conceptos de las cesantías, sino pregunta si se debe incluir el auxilio de transporte. Dijo, lo voy a hacer. Y lo hizo enfrente mía. Y exactamente la IA le dijo, para calcular las cesantías debes tener en cuenta el auxilio de transporte. Entonces, muchas veces en canales de comunicación y eso no está tan claro. Por eso es tan importante que ustedes acudan a las fuentes que realmente tienen la información, como somos en Simplifica, como somos los consultores jurídicos EAFIT, hablemos de trabajo doméstico, nos pueden enviar las preguntas que tienen, pero sí es muy importante que tanto para cesantías como para prima se tenga en cuenta
el auxilio de transporte. Es lo que dice. Mil gracias, Julie. No sé si tú o también Camilo nos pueden ayudar con esta pregunta que nos envía en este caso Sonia Ramírez, y recuerden que nos pueden seguir escribiendo a sabercontratar@gmail.com o gmail.com, y si alcanzamos en el programa les respondemos aquí, si no nos alcanza el tiempo les respondemos luego a su correo. Sonia Ramírez, y muchas gracias Sonia por su pregunta, nos dice, si el contrato es a término fijo o la empleada renuncia, en la liquidación también se deben pagar las cesantías y los intereses. Pegada a esta pregunta nos dice, ¿se entrega todo el dinero a la empleada doméstica o se debe pagar al fondo lo que le corresponde? No sé si Julie o Camilo nos ayudan con esta respuesta. Si quieres la respondo, no hay lío. Bueno, Sonia, básicamente los conceptos de una liquidación son 4. Prima, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones. Esos siempre se van a ser los conceptos de una liquidación, e indemnización cuando aplica una terminación sin justa causa. Bueno, en este orden de ideas, para responder tu pregunta, sí, en la liquidación se debe pagar los intereses a las cesantías y las cesantías. Ahora bien, voy a poner un ejemplo para ser muy claros. Digamos que si tú hoy, que es 5 de febrero, vas a liquidar a tu trabajadora, tú en la liquidación puedes incluir las cesantías del año 24, las cesantías por estos días de enero y febrero del 2025, los intereses de las cesantías del año pasado ya los pagaste, entonces incluye los intereses de cesantías de este 25 proporcionales al tiempo de trabajo entre enero y febrero, y lo puedes pagar directamente a tu trabajadora. O también puede ser tu decisión y decir, no, las cesantías del 2024 se las voy a consignar al fondo y el proporcional del 2025 se la pago en la liquidación. Esto es más una decisión de empleador, porque finalmente cuando tú liquidas a la trabajadora, ella va a tener acceso a las cesantías. Tú le vas a entregar una carta donde le vas a decir que el contrato finalizó y que puedes sacar el valor de las cesantías sin ningún problema. Entonces ahí ya no va a haber ningún tipo de restricción. Así que si las pagas al fondo, le das la carta para que ella la retire, o se las incluyes en la liquidación para que la trabajadora de pronto no dé tantas vueltas y sea un poquito más ágil el proceso. Pero eso ya es decisión tuya, cómo lo quieres hacer. Bueno, pero es válido hacerla de las dos formas. Andrea, antes de seguir con esta pregunta, yo quería como terciar ahí de lo que estaba diciendo Julie, la pregunta también y del bloque anterior, y es que también me parece válido e importante que con la pregunta es ¿cuánto tiempo después de consignar la plata me la van a entregar? Y ver cómo todo esto genera unos trámites y unas demoras, es que miremos si la trabajadora o el trabajador doméstico está en alguna de las situaciones que permite retirar las cesantías. No hay que esperar a consignarlas para ir a pedirlas al fondo. Lo que les quiero decir es que si en noviembre de 2024 mi empleada doméstica me dice yo voy a pedir un crédito para comprar una casa, o yo voy a hacer una mejora en mi hogar, o mi hijo va a estudiar, yo le puedo autorizar el pago de esas cesantías directamente a ella o las que ya tenga en el fondo, sin necesidad de consignarle las que están a puertas de ser consignadas el 14 de febrero siguiente. Es decir, también tengamos un poquito de sensibilidad y de practicidad ahí, sin violar la ley, y es que si estando próximos a consignar al fondo, la empleada se encuentra en una de las situaciones que permite el pago de cesantías, pues no la pongamos a ir a retirar la plata al fondo sin ninguna necesidad. Era solo eso, Andrea. Perfecto. No, solo ahí quería acuñar dos cosas. Una, también nos preguntan por qué hay que pagarle cesantías a la trabajadora doméstica. Y la respuesta que nosotros damos está en dos vías. Una, porque es una trabajadora o trabajador doméstico como cualquier otro trabajador y trabajadora colombiana. Es decir, tienen los mismos derechos laborales. Y segundo, porque es un beneficio económico que le permite a ella proyectar su bienestar familiar, su estilo de vida, su proyecto de vida.
Y claro, tercero hay otro que acuñamos también y es como es de bueno tener todo en regla, dormir tranquilos y tranquilas de que estamos cumpliendo con todas las de la ley. Ahora sí, vámonos a la pregunta de Manuela para Julie o para Camilo. Manuela nos dice que tiene varias dudas sobre la empleada doméstica. Nos dice que trabaja 2 días a la semana y recibe un salario de 70,000 pesos por día, ya con el auxilio de transporte incluido. Las dudas son sobre el cálculo de las cesantías y las primas de servicio, ya que en diferentes lugares salen diferentes fórmulas para el cálculo de las cesantías y de la prima. Si nos ayudan de nuevo en producción con la fórmula o con la información para que podamos, además de la información que nos van a seguir contando Camilo y Julie para responder a Manuela, de nuevo, hacer el pantallazo que nos sirve tener esta información para el momento en el que estemos haciendo la gestión. Así es, Manuela, yo le contestaría, pues ahora los voy a invitar, a aprovechar para invitarlos a usar las calculadoras. Claro, estos espacios como el nuestro les sirven, tomen datos, ilústrense, entiendan cómo se hace. Y hay unas herramientas, el Ministerio de Trabajo, Simplifica, Hablemos de Trabajo Doméstico, todos tenemos unas calculadoras donde usted puede entrar allí con los datos de cuánto tiempo ha trabajado su trabajadora o trabajador doméstico y cuánto se gana, pues eso solo lo tiene usted, pero con esos datos las calculadoras le deberían dar lo mismo. Si una persona trabaja 2 días a la semana, el año tiene 52 semanas, le debería dar 104 días, entonces uno haría la regla de 3, y por 360 días yo le pago 30 días de cesantías, por 104 días cuánto le pago y lo que le dé por el salario diario de la persona. Yo creo que ahí es muy fácil con este ejemplo que tiene aquí o con lo que yo le estoy diciendo, haga el cálculo de si por un año le pagaría 30 días, por 104 días, porque trabaja 2 días a la semana y el año tiene 52 semanas, le da lo mismo. Y la prima es exactamente la mitad. Si usted trabaja 180 días, sobre la prima hablaremos en otro capítulo más adelante, pero le adelanto simplemente muy rápido, si por 180 días usted le pagaría 15 días de prima, por 52 días, que son 26 semanas, en razón de 2 días diarios, 2 días semanales, cuánto le pagaría de prima, y eso multiplíquelo por el salario diario que usted le paga. Creo que las calculadoras, si usted tiene el dato exacto, le deberían dar lo mismo. No sé, Julie, si hay que agregar algo, o producción, si tenemos más preguntas para darle respuesta de una vez muy rápido. Sí, más preguntas. Sí, el asunto también es que estamos ya a un minutico de terminar. Vamos a responder esta pregunta de Santa Cruz Gutiérrez, que nos dice: buenas, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un amigo que trabaja en un restaurante y nunca le firmaron contrato de trabajo durante 5 años, le pagaban al día y lo echaron, con una situación de una mujer y no le dieron nada? ¿Qué es lo que se puede hacer para su liquidación? Gracias Santa Cruz por su pregunta. Ahí de antemano yo me adelanto a darle una respuesta, y es que en este caso no es un trabajador doméstico, no le aplica la norma de trabajo doméstico, porque el trabajo doméstico tiene esa particularidad, se realiza en una casa para particulares. Hay tareas, hay actividades, oficios que se realizan en las oficinas, en las empresas, tareas, oficios de aseo, por ejemplo, limpieza, igual que como se hace en una casa, pero en ese caso el contrato es un contrato en una empresa o en una oficina, no de trabajo doméstico. Y ahí voy a agregar algo ya para que vamos cerrando, y es que para todas estas dudas, las generales, las de conceptos o las particulares, como esta que nos trae Aileen, que dice: ¿cuánto tiempo tienen que pagarme de interés a las cesantías? No sé si podemos rematar con esta, pero cierro la idea invitándoles a que usen el código Simplifica para las personas que nos están viendo
y recibirán unos beneficios como un descuento en la atención personalizada que les dan en Simplifica, dando este código que nosotras vamos a anunciar ya. Te dejo, Julie, claro, bien sea con la respuesta. Aquí claro nos llega sí. También otra pregunta de Karen, no sé si ya realmente entonces a responder o claro. Y cierras con el código. Y muchas claro gracias. Sí. Entonces, respondo a la pregunta y doy el código. Entonces, aprovechemos. Tenemos inquietudes, nos comunicamos con Simplifica y con el código saber, raya al piso, contratar, van a tener una asesoría gratuita y van a tener 2 meses de servicio al 50% de descuento. Bueno, entonces los invitamos a que se comuniquen con nosotros, los esperamos con los brazos abiertos. Respondo a la pregunta anterior rápidamente. ¿Cuánto me deben pagar de intereses a las cesantías? Entonces, el valor de las cesantías, la fórmula es muy fácil, es el 12% anual. ¿Cómo es la fórmula? Valor de las cesantías por los días trabajados por 0,12 dividido en 360. Bueno, ese es el valor. Si yo trabajé todo el año, pues es el 12%, pero si trabajé menos tiempo, pues va a ser proporcional a ese 1% mensual. Bueno, esa es como la respuesta a esa pregunta. Y aquí, no sé si alcanzamos a responder la de Karen. Dice, tengo una señora que trabaja como empleada doméstica en una empresa y de su fondo de pensiones le dijeron que tenía que retirar su dinero antes de que pase a Colpensiones y la pierde. ¿Qué tan cierto es eso? No, yo creo que esa pregunta no sé si tiene que ver con cesantías y tampoco se entiende muy bien lo del fondo de pensiones o de que se pierda. Finalmente la plata de un fondo o de Colpensiones no se debería perder. Yo invitaría a Karen a que nos escriba por el interno, al correo, etcétera, y con mucho gusto, con más claridad le respondemos. Sí. Bueno, yo no me queda sino despedirnos. Aquí les dejamos los datos del consultorio jurídico de AFIT, del Centro de Conciliación, del Ministerio de Trabajo, de Simplifica, este gran aliado para ustedes, hogares que necesitan afiliar y pagar la seguridad social, etcétera. Y obviamente Hablemos de Trabajo Doméstico, que es el corazón de este proyecto. Recuerden que nos vemos el 5 de marzo. A las 6:30 de la tarde otra vez. No sé, perdón, Andrea. Un segundo. Sí, muchísimas gracias por estar aquí, por atender esta invitación, por interesarse en hacer las cosas bien en el trabajo doméstico. Y recuerden, si usted es empleada doméstica, empleado doméstico, empleador o empleadora de trabajo doméstico, puede utilizar los servicios del consultorio jurídico, del Centro de Conciliación, del Ministerio de Trabajo, de Simplifica y de Hablemos de Trabajo Doméstico. Tómenle un pantallazo a esta imagen que estamos proyectando en este momento y si llaman a Simplifica, usen el código saber _, el que no el que está en la mitad, sino el que va al piso, saber _contratar, y ahí con muchísimo gusto les responderán sus inquietudes y sus preguntas personales. Y una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Linda noche. Bien.